Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Muchas felicidades por este Día de la Constitución para todos. Sí, señor, muy bien dicho, muy bien dicho. Digo, que queremos preguntarte de inmediato si consideras que es el momento propicio para hacer una reforma en la Constitución. Pero antes de preguntártelo a ti, vamos a escuchar qué nos han dicho en la calle. Daniel, mira. Hay que aunarse un poquito a las nuevas tendencias que hay, son otros tiempos. Se hizo en un momento en el que había otras circunstancias sociales. Está un poco obsoleta. Yo, que tengo ya casi 30 años y que sigue siendo la misma, creo que la sociedad ha cambiado bastante. Claro que ya ha envejecido y hay cosas que hay que reformar. Soy de las que lo defiende y debemos seguir defendiéndolo. Bueno, disparidad de criterios. Lo que te preguntamos, Daniel, ¿es verdad que el sistema para modificar, para cambiar la Constitución no es sencillo, obliga a unas mayorías muy contundentes y obligaría además a disolver las Cortes? Pero la pregunta ¿es el momento para empezar ese proceso? ¿Es necesario plantearse la reforma, modernizar, decían algunos, la Carta Magna? Bueno, vamos a ver, hay que disolver las Cortes si se trata de reformar artículos superprotegidos por el artículo 168. Si son artículos que deben reformarse por el 167, no habría que disolver las Cortes. Dicho lo cual, hay algo importante antes de poder responder adecuadamente a tu pregunta, aunque te anticipo ya, yo creo que no es el momento. Las constituciones deben adaptarse al cambio histórico y para eso se introducen los procedimientos de reforma, para no tener que hacer una revolución, por decir así, para no tener que convocar un poder constituyente cada vez que se quiera hacer un cambio, porque efectivamente se verifica que la sociedad a la que se aplica la Constitución y que se ve reflejada en esa Constitución considera que tiene que irse adaptando. Por tanto, conviene, efectivamente, en la medida de lo posible, adaptar lo que está escrito a lo que efectivamente la sociedad demanda. Y de hecho hay una frase muy inteligente que yo leí en la obra clásica en español del profesor Pedro de Vega, que decía que la reforma es políticamente conveniente cuando es jurídicamente necesaria. Pero para llegar a ese punto hay algo evidente. Yo creo que hay que saber primero a dónde se quiere ir. Lo que no se puede es poner un país pata arriba, que eso supone iniciar una reforma constitucional, salvo que sean como las tres que hemos tenido, o dos que hemos tenido, perdón, que han venido impuestas por nuestra integración en la Unión Europea y por la última crisis que padecimos, sino que aquí parece que se apuntan a cuestiones mayores, parece, por lo que dicen algunos actores políticos. Desde luego sería imprescindible llegar con ese convencimiento o con ese acuerdo de hacia dónde se quiere ir. Y desde luego, y por supuesto, volviendo al inicio de tu pregunta, sobre todo si se trata de tocar aspectos que suponen efectivamente una no solo disolución de las Cortes, sino una elección de unas nuevas Cortes que tienen que ratificar una decisión anterior y posteriormente, de forma obligada, la celebración de un referéndum nacional. ¿Por qué digo que en este momento no parece lo más adecuado? No veo yo el ambiente de concordia, no veo yo un ambiente de cesión, porque si bien es cierto que es un error efectivamente no querer reformar nunca una Constitución, porque puede ocurrir que algún aspecto, hoy o en general, pero había un ciudadano que decía que tiene 30 años. Bueno, yo creo que años tienen los estadounidenses cuya Constitución data de 1787. Ciertamente ha sido reformado en más de 40 ocasiones, pero la cuestión es que para llegar a ese punto, con mayorías tan reforzadas, en el menor de los casos 3/5 del Congreso y del Senado, sin entrar en detalle, o de 2/3 en el Congreso y el Senado, todas las partes tienen que tener voluntad de llegar a un acuerdo y de ponerse de acuerdo hacia dónde quieren llegar. Y me da la impresión, pero es una impresión personal, que no es precisamente en estos 43 años el momento en el que hay un mayor consenso o acuerdo entre las fuerzas políticas decisivas para una transformación o una reforma constitucional. Pues es verdad que la última ligera reforma constitucional se hizo en cuestión prácticamente de horas y por muy amplio consenso, precisamente para incluir el techo de gasto. Nos dices, por tanto, ¿crees que no es el momento para reformas en lo fundamental de la Constitución? Pero también decías, sería un error no pensar en que una Constitución de vez en cuando hay que retocarla. Si tuvieras que retocarla, ¿por dónde la retocarías? Insisto, dejando a un lado las reformas en lo esencial.
Caramba, qué pregunta. Bueno, parece que hay una serie de cuestiones que se apuntaron en el pasado, hace muchos años, en 2007, cuando se propuso una reforma de gran calado. Podría ser interesante incluir cuáles son efectivamente las comunidades autónomas. Bueno, parece que hay una cierta demanda o una concepción de que efectivamente ha de suprimirse la preferencia del varón a la mujer en la sucesión legítima a la corona. Quizá fuera oportuno, como se dice, reforzar los derechos sociales, aunque yo creo que el mecanismo que fue muy criticado en la época del capítulo 3º y luego fue empleado por la propia Unión Europea para hacer su Carta Europea de Derechos Humanos, es muy interesante porque no sobrecarga directamente a los poderes públicos con el tener que atender a un derecho que, establecido como tal, podrían reclamarlo todos los ciudadanos y que probablemente haría imposible una viabilidad del Estado. Pero quiero decir que, bueno, es posible que pudiera reforzarse aún más y dejarse más claro la independencia judicial, que siempre es muy importante porque además uno de los pilares de la pertenencia de España a ese gran proyecto de la Unión Europea, es decir, una nítida división, una colaboración de poderes, pero donde el Poder Judicial pues tuviera claro, ¿no?, que el gobierno, no los jueces sabemos, y además la encuesta y los estudios son insistentes en que son independientes o el particular, pero que el gobierno, bueno, pues tuviera efectivamente, a lo que tenemos este modelo de Consejo del Poder Judicial, pues fuera más todavía en esa línea, ¿no? Pero vamos, esto ya es cuestión, digamos, de las fuerzas políticas y lo que estimaran oportuno para hacerlo. En mi caso particular, incluso, aunque esto yo quitaría esa flexibilidad absoluta que tiene nominalmente y pondría algún elemento de intangibilidad de la Constitución. Pero bueno, en eso creo que me encuentro en la minoría. Bueno, pero veo que lo tienes pensado ya, lo tienes pensado. Insisto, no las reformas, sí los retoques. Además, nos decía, sería un error no pensar que una Constitución de vez en cuando, o muy de vez en cuando, hay que retocarla. Vamos a dejar, por tanto, ya al margen ese debate, el de si es momento o no para la reforma de la Constitución. Abrimos otro. En realidad lo ha abierto en el acto institucional la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando es verdad que sin mencionarles y de una manera bastante velada, ha venido a acusar a los grupos de la oposición de acudir en demasía al Tribunal Constitucional para preguntar por algunas de las decisiones del Gobierno. Vamos a repasar, si te parece, Daniel, las palabras de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet, Víctor Casas, en un acto institucional en el que, como vemos, no solo ha habido reproches entre los partidos, sino, y esto es muy poco habitual, reproches de la presidenta de la Cámara a los partidos, sin mencionarlos, nos decías, pero claramente dirigiéndose a los de la oposición. Sí, José Luis, ha sido un 43 aniversario de la Constitución un tanto atípico porque por segundo año consecutivo se ha tenido que celebrar en el exterior del Congreso de los Diputados, concretamente frente a la Puerta de los Leones, para evitar posibles contagios de coronavirus. Hemos podido ver en el acto institucional la falta de consenso, la falta de acuerdo para una posible reforma de la Constitución. Y muestra de ello es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, apenas han hablado después del saludo protocolario. Como decíais anteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Pablo Casado que cumpla de pe a pa la Constitución, del primer al último artículo, en una clara alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un imposible para Pablo Casado porque ha acusado a Sánchez de ser el presidente del Gobierno que más ha atacado a la Constitución en los últimos 40 años por tener como socios a Podemos y a las formaciones independentistas. Y como bien decías, José Luis, la sorpresa ha sido el discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, de Meritxell Batet. Ha pedido lealtad a las formaciones políticas, a la Constitución, lealtad a la Constitución y que no se politice la justicia ni se judicialice la política. Y también ha dicho que se tienen que facilitar el alcance, los grandes acuerdos y los pactos constitucionales. Gracias, Víctor. Entonces, Daniel, ¿qué hay de malo en acudir al Tribunal Constitucional para preguntar por algunas de las decisiones del Gobierno? Porque parece que es lo que está reprochando la presidenta del Congreso. Bueno, en todo caso, lo que yo creo, con independencia, vamos, si he entendido bien, no es judicializar la política, nunca acudir al Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Su misión es la de ser el garante de la Constitución. Esto es que la obra del poder constituyente, del auténtico soberano, que es el pueblo español, se mantiene y se conserva. Entonces no es lo mismo cuando se habla, que ciertamente es un problema irreal, lo de la judicialización de la política y la politización de la justicia,
Creo que conceptualmente y realmente no se puede hablar en esos términos cuando se recurre al Tribunal Constitucional, porque su misión es otra, no es la de examinar un caso concreto que afecta siempre a unas personas concretas, sino hacer un examen abstracto respecto de si una ley o una norma se ajusta a la Constitución. Y es lo que se le pregunta. Oiga, ustedes, señor del Tribunal Constitucional, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Si se ajusta o no se ajusta, ¿no? Y tiene esa misión de depurar el ordenamiento jurídico, que decimos los juristas, los constitucionalistas. Y ahí no cabe tanto una judicialización. En todo caso, incluso hace muchísimos años, cuando estaba en la ley orgánica el recurso previo de inconstitucionalidad, bueno, pues al final se acabó suprimiendo porque se consideraba que la oposición torpedeaba la posible, digamos, dirección ideológica que en cada momento en aquel gobierno que estaba quería mantener. Pero me sorprende, porque quiero decir, es una facultad que además tienen solamente una serie de personas. Los ciudadanos no podemos ir al Tribunal Constitucional, son unos sujetos muy concretos, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, y luego, según los casos, los consejos ejecutivos de las comunidades autónomas y sus parlamentos autonómicos. Entonces, que se supone que son personas efectivamente sensibles, pero a lo mejor habría muchos más motivos por los que otros ciudadanos querrían preguntar acerca de la constitucionalidad de algunas normas, ¿no? Y sin embargo lo tienen vedado. Pues una vez más nos ha dado una clase magistral. Profesor Daniel Berzosa, gracias por atendernos y efectivamente, feliz Día de la Constitución. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Feliz Día de la Constitución. Un abrazo enorme.